estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que van a mirar integralmente a los argentinos para Sarasa. que estén, digamos, Sarasa. Está con nosotros, ahí está obviamente la introducción, Miguel Santagada, con una filosofía muy interesante. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Cambiamos de mic. Con este se oye bien. Ahí está, perfecto. Estamos bien nosotros, a pesar del frío y otras alternativas. Siempre hay que poner buena cara al mal tiempo. Claro. Hoy hace buen tiempo, pero no hay que poner mala cara. No, está fresco, pero bueno. No funciona al revés. No. Claro. Aunque las circunstancias en cierta forma premian. Y todo ayuda para que la cara sea mala, pero bueno. Sí, ahí lo tenemos a nuestro amigo, pronto dejará de ser nuestro amigo, Manuel. ¿Quién? Manuel ¿Vos decís Adorni. que pronto va a dejar de ser nuestro amigo? Sí. Yo cuando te vi llegar con tu clásico pen, como Con cada el vez que pendrive. venís, yo digo, bueno, a ver qué se abre ahí. ¿Qué dato deja en tu computadora? Claro. No, vos no tuviste. No encontraste la suerte de nada. encontrar un pen con... Sí, encontré un pen, pero resulta que estaba lleno de virus. No, sí, el que nace torcido. ¿Qué va a hacer? Por más que lo intentemos. nos dijo Cami que hoy vamos a hablar de libertad, culpa. Y culpa, sí. Bueno, sí. ¿van La de la mano o no? culpa, la culpa. ¿Van de la mano la libertad y la culpa? En cierta medida sí, hay distintos tipos de libertad, vamos a verlos ahora. Y por supuesto la culpa que tiene mucho que ver con la moral. Con la moral, claro. Yo empezaría con No una me gusta pregunta. la culpa. No, pero ¿quién no siente culpa? Sí, pero yo siempre... Y el que no siente culpa está en problemas también. Es libertario. Aquel que no siente culpa por nada. Es libertario el que no siente El culpa. libertario, claro. Ahí vamos. La culpa la tiene mi viejo que dejó en una bolsa, no sé dónde, en el Una caja de placar. zapatos. Claro. Hemos escuchado argumentos estúpidos, pero yo creo que este bate todos los récords. Se zarpa. Está en el top 3 seguro, pero no de la historia argentina, sino, me animaría a decir, desde la prehistoria, desde la aparición del Homo sapiens. Tremendo. Bueno, empiezo con una pregunta. A ver. Dale. Por supuesto es una pregunta capciosa. ¿Las cosas son buenas porque las deseamos o las deseamos porque son buenas? Uy, qué dilema. Es una trampa, obviamente. Sí. Claro. Si ustedes son mis amigos, no los voy a... No nos pongas serio. No No los voy a nos atrapar. expomia, En este Claro. Pero si a alguno de ustedes les hacen esa pregunta, lo primero que tienen que decir es que es una trampa. Claro. Por ejemplo, la salud es buena y la deseamos. Entonces podríamos decir, deseamos la salud porque la salud es buena en sí misma. Sí. ¿El dinero es bueno porque lo deseamos o es bueno en sí mismo? Ahí empezamos con las dudas. Y ahí tenemos problemas, sí. Sí. Bueno, frente a esto se ha creado a lo largo de la historia de las civilizaciones una especie de código que se lo vamos a llamar código moral. Por supuesto que la palabra código es mucho más reciente que la existencia de estas estructuras que vamos a llamar estructuras éticas. La importancia que tiene la moral no está tanto en la definición de los valores o de lo que se considera bueno o malo, sino de hasta qué punto el individuo es responsable de sus actos. Por ejemplo, si a mí me atan las dos manos y estoy imposibilitado de realizar ciertas tareas, podríamos decir que ahí lo que pesa no es tanto mi voluntad, sino la libertad con la que yo puedo moverme. Entonces, antes de ver el problema de la culpa desde un punto de vista moral, vamos a ver el problema de la libertad. Bien. Porque, por lo menos la sociedad moderna, la sociedad moderna occidental, considera que no podemos imputar a una persona imposibilitada de actuar o forzada a actuar de determinada manera como un agente moral, es decir, como alguien que obra según la ley o según su voluntad de cumplir la ley. Nos vamos a remitir a la etimología de la palabra libertad, porque es muy interesante, teniendo en cuenta que los griegos hacían una especie de doble significación. Una cosa era la autonomía, que ellos lo llamaban autoexusión.
autoexusión, que es la capacidad de actuar de forma independiente o autónoma, sin restricciones externas. Por ejemplo, es la libertad de hacer lo que uno desea. Quiero tomar mate, tomo mate. Ahora resulta que el mate es tuyo, entonces te tengo que pedir permiso. Para ciertos actos no soy autónomo. ¿Qué voy a hacer? Después está, ustedes saben que la sociedad griega era una sociedad esclavista. Sí. Cuando se habla de la democracia griega, en realidad se habla fundamentalmente de la capacidad que tenían algunas personas para participar en la vida pública, en la vida política. Pero había mucha gente, especialmente las mujeres, que quedaban excluidas. Pero también quedaban excluidos los esclavos. Los esclavos quedaban, las personas eran esclavizadas por varias razones. Una era la deuda. Contraía una deuda y su acreedor disponía del cuerpo, de la voluntad, de la acción del esclavo. Algo parecido pasaba con las mujeres, aunque no necesariamente partían de una deuda, sino de una condición biológica. Por lo tanto, estamos muy lejos de considerar que la sociedad democrática griega sea efectivamente democrática. Claro. Ya vamos a hablar de Aristóteles, a quien no queremos, pero que avanzó en algunos sentidos con el tema especialmente de la culpa. Bueno, la condición de ser libre, especialmente en el contexto de disfrutar de libertades políticas y civiles, que, insisto, no correspondía o no alcanzaba a toda la población, solamente a los varones de cierta edad, etc. Bueno, eso se llamaba tu leuteron. Pero la verdadera libertad, la que nosotros consideramos, es la eleutería. De ahí viene el nombre Eleuterio. Sí. Es decir, si nosotros quisiéramos llamar a Libertad Lamarque, que en paz descanse, Sí. con su nombre griego tendremos que decir Eleuteria Lamarque. Aprovecho para recordar que hoy, 16 de junio, se cumple un nuevo aniversario lamentable del peor ataque a la población civil argentina efectuada por el propio ejército o las Fuerzas Armadas. Sí, la Marina concretamente. La Marina concretamente, que bombardeó Plaza de Mayo a esta hora más o menos, a las 10 de la mañana. Bueno, eso no tiene nada que ver con la libertad. Sin embargo, ¿cómo se llamó el movimiento político emergente luego de ese ataque genocida? Libertadora. Libertadora. Para que vean, niños, que la palabra libertad no siempre significa lo que debería significar. Claro. Bueno, en alemán, libertad se dice Freiheit. Freiheit, como freír, y Heit, bueno, H-E-I-T. Es una raíz germánica que los ingleses, o la lengua inglesa, también retoma a partir del concepto de freedom. Siempre tuve la duda de por qué en Inglaterra, por qué en la comunidad angloparlante existe la palabra liberty. Claro. De hecho, la estatua de la libertad no es la estatua de la freedom, sino de la liberty, que proviene de una fuente latina, libertas. Libertas, libertatis, de donde viene nuestra libertad. Y por supuesto, los franceses que han colonizado América del Norte al principio, Sí. es decir, al principio de la llegada de los europeos a América del Norte, buena parte de lo que hoy es el territorio norteamericano estaba colonizado por los franceses. Y ellos habrán dejado la palabra liberté, que es muy importante en la jerga política de los franceses. Se asocia, en este caso, liberté o liberty, se asocia más con el respeto por los derechos de los demás y con la conexión del individuo con el Estado. Se usa liberty por los derechos, especialmente en el contexto político. Es decir, lo que sería, vamos a decir, el buen trato o el respeto a la condición individual, a la condición personal de los ciudadanos. Por ejemplo, las libertades civiles están descritas en la Declaración de Derechos de la Constitución y no se llaman freedom, sino que se llama liberty. Freedom apunta a la autonomía individual y a la ausencia de interferencia externa. Bien. Como ven, la diferencia es bastante difícil y suele pasar esto con las palabras que en otro idioma tienen, mejor dicho, que en nuestro idioma están en una sola palabra y en otro idioma
necesitan dos palabras. Qué sé yo, la que siempre se me ocurre es reloj, que en francés se dice montre, reloj de pulsera, y el reloj de torre se dice pendule. Ajá. Pero bueno, como se trata de un objeto material, no ofrece demasiada dificultad, pero sí el concepto de libertad. Claro. Bueno, allá están nuestros queridos amigos, los angloparlantes. De lo que vamos a hablar hoy concretamente es de un concepto que es más bien reciente, de un autor que se llama Berlin, de origen alemán, ¿no? Uh-huh. Él distingue la libertad negativa de la libertad positiva. La libertad negativa sería la libertad de interferencias. Es lo que vamos a llamar la libertad de, frente a la libertad para, que sería la libertad positiva y que consiste en autodeterminarse. La libertad negativa se entiende como la ausencia de coacción. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué espacio debe quedar libre para que nadie me impida actuar? ¿Qué es lo que necesito efectivamente para ser autónomo? Ahí aparece la vieja acepción griega que vimos al comienzo. La libertad negativa, o la libertad negativa, digamos, el individuo es libre en la medida en que otros no interfieren en sus acciones. Y hay una larga tradición, especialmente inglesa, de autores como Hobbes, Locke, Stuart Mill ya en el siglo XIX, que dieron forma a la doctrina del liberalismo clásico, que no nos cae muy bien actualmente, pero que en algún momento sí. Era piola. Era, digamos, un paso adelante. Claro, con respecto a lo que había. Con respecto a lo que había y con respecto a la promesa que finalmente no se cumplió, al menos hasta ahora. Lamento informar que hasta ahora seguimos esperando. Y no creo que... Claro, se trataba de... No era para ese lado. Se trataba, recuerden esta pregunta, libertad de, es decir, el espacio que necesito para actuar autónomamente. Por lo tanto, ¿a quién hay que limitar? Al poder del Estado. Y hay que proteger la esfera privada. Que es lo que decía nuestro amigo Manuel cuando sostenía que eso, en una conferencia de prensa fallida, como casi todas sus últimas presentaciones, que dice, sí, esto es de mi vida privada y no tengo por qué contestarte, vos sos apenas un periodista. Apenas. Tal cual. Bueno, la ventaja que ofrece la libertad negativa es que protege la autonomía individual frente a los abusos. Por ejemplo, los abusos de la policía, que no están del todo limitados. No. La policía goza de esa libertad, Sí. el ciudadano no. El riesgo. Toda libertad, toda cosa supone un riesgo. De poder clavar la bombilla tomando mate, etc. Bueno, el riesgo es ignorar desigualdades materiales que restringen la libertad real. Porque, ¿qué pasa? Que mucha libertad, pero resulta que hay personas que no acceden, vamos a decirlo así metafóricamente, en la carrera por el desarrollo personal hay algunos que partieron antes que nosotros, y hay otros que tienen la pata atada. Por ejemplo, porque aunque tengan el talento natural o la voluntad de hacerlo, no tienen las condiciones materiales con que costear todo eso. Por eso la intervención del Estado en la compensación de estas cargas y de estos beneficios permitiría, de alguna forma, igualar las oportunidades. Es toda una doctrina de ciencia política que, como conocemos los argentinos, no siempre se verifica. No. Después tenemos la libertad positiva. Esto es libertad para. Ajá. Es la libertad entendida como autogobierno. Y la pregunta que responde es, ¿quién manda sobre mí? ¿Yo mismo o alguien más? ¿Me manda mi suegra o me mando yo mismo? Ser libre es ser dueño de uno mismo, actuar según la razón o el propio proyecto vital. Y este es el liberalismo, podríamos decir, más progresista, más iluminado, más ilustrado. De ahí que viene de Rousseau, un autor suizo que escribía en lengua francesa, y Kant, también contemporáneo de Rousseau. Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, aproximadamente, cuando se promueve la participación política, la educación cívica y la autorrealización. Estos ideales, vamos a decir ilustrados, pero que los retoman y los impulsan algunos liberales, son los que apuntan al desarrollo pleno del sujeto. No sé si lo dije alguna vez, pero vale la pena recordarlo. Kant define a este momento de la Ilustración como el momento en que
por fin el entendimiento, si las personas usan su propio entendimiento, como si estuviéramos en la mayoría de edad. Ya no dependemos de papá o del abuelo o del cura, dependemos de nosotros mismos. Entonces, la ventaja es precisamente el pleno desarrollo del sujeto. Y para eso se inventaron las grandes instituciones culturales, como por ejemplo, bueno, la más importante obviamente es la escuela, pero también el libro, la escuela, la libertad de expresión, que son conceptos que nosotros no necesitamos conquistar porque ya están instalados en las principales instituciones de la sociedad. Claro. Tan es así que los poderosos que conspiran contra esta libertad del sujeto, lo primero que hacen es adueñarse, colonizar las instituciones culturales. Sin ir más lejos, la prensa. Claro. Pero podemos ir más lejos todavía. Sí, las universidades. Pensemos en la FIFA, que son nuestros amigos. Claro. Este señor de poco cabello y de grandes ideas, que es Infantino, ¿no? Sí. Bueno, no queremos que nos corten la transmisión. Porque justamente tenemos miedo no a decir lo que queremos, sino a decir lo que ellos no quieren. Claro. Y ahí es donde nuestra libertad se convierte en una especie de quimera. Sin embargo, la libertad tiene como una especie de... corre un riesgo, que se trata del paternalismo. Alguien, que puede ser el Estado, la voluntad general, o en nombre de la naturaleza humana, que diga cuál es nuestro verdadero interés. Es decir, vos tenés libertad de hacer lo que quieras, pero como sos niño, o sos ignorante, o sos pobre, hacé lo que yo te digo, que es lo que te conviene. Yo ya la viví, claro. Eso lo hemos escuchado de nuestros padres. Yo ya la viví, no me la vas a enseñar vos a mí. Haceme caso, es por acá. Sí, bueno. No hacemos caso. Tanto la libertad negativa como la libertad positiva, como vemos, tienen sus ventajas y sus riesgos. Uh-huh. Pero acá tenemos digamos, el peor problema, que es que la tradición que organiza a la libertad negativa, recordemos que la libertad negativa es la libertad de, mientras que la otra es la libertad para. Uh-huh. El liberalismo clásico impulsa esta tradición de la libertad negativa, que el Estado no intervenga. Pero si el Estado no interviene y hay uno que tiene un garrote más grande que el mío, ¿quién me defiende? Arréglese, señor. Claro. Ese es el gran riesgo, ignorar las desigualdades reales. Claro. Por otro lado, la ventaja de la libertad positiva, la libertad para, la aporta fundamentalmente el racionalismo moral y político. La ventaja es que promueve el desarrollo y la participación, pero el riesgo que corre es el autoritarismo. Vos no sabés nada, dejá que yo te... ¿Para qué querés la libertad si finalmente sos un ignorante? Uh-huh. Desde el punto de vista del poder del Estado, la libertad negativa es claramente lo que dicen: el Estado es un ladrón, no sé si lo han escuchado últimamente. Pero lo he escuchado. Esta es un héroe porque evade los impuestos. Sí. Bueno, la verdad que el liberalismo tiene tantos bemoles. Mientras que el liberalismo, llamémoslo así, no entremos en discusión, de Alfonsín, digamos, sí, potenciar capacidades y potenciar la ciudadanía. Después no cumplen, pero por lo menos tienen esa promesa. En ese discurso. Claro, en los sí. discursivos. Y no se les ocurre premiar o considerar héroe al que incumple su deber como ciudadano de aportar al bien común. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo diría que entonces hay tres sentidos de la libertad. Más allá de la libertad negativa y positiva, hay tres sentidos. Uno es el político. Uh-huh. Lo vamos a definir rápidamente. La capacidad de los individuos para participar en la toma de decisiones que afectan su vida y su comunidad. Bien. Si ustedes alguna vez han sido consultados al respecto, avísenme, yo ahora les dejo el WhatsApp. Claro. Porque en mis 60 y pico años jamás me dijeron... Sí, porque el pueblo no delibera ni gobierna, claro, sino a través de sus representantes. Claro. ¿Qué te parece si en vez de tener esta ruta 226 donde la gente se mueren los perros, la gente sufre, la ensanchamos? Nunca me pregunté. Nunca, no. Es engañoso. Claro. Y en segundo lugar, el sentido político de la libertad consiste en actuar de acuerdo con sus propias creencias y valores sin temor a la represión o a la opresión. Uh-huh. Esto es muy auspicioso, pero ahí chocamos contra el deseo individual. Claro. Vos querés actuar según tus propias creencias. Bueno, yo creo que ese auto es mío, ese que está estacionado ahí, y me lo llevo.
Sí. Como ven, se trata de un argumento bastante tonto, pero que evidentemente desnuda un principio moral que los conceptos de libertad tratan de eludir, tratan de gambetear. Claro. Bueno, vamos ahora al sentido moral de la libertad. El que estábamos viendo era el sentido político. No es la mera ausencia de restricciones externas, y acá es lo más importante de la moral, es la capacidad de elegir y actuar de acuerdo con el deber y la ley en cada caso. Los moralistas nos van a decir, vos no sos libre de hacer lo que querés. Claro. Vos, si sos libre, es de cumplir la ley. La ley es la primera de las restricciones. ¿Querés vivir en un mundo sin restricciones? Espera ahí el colectivo que pasa dentro de un rato, que te lleve. Porque no hay mundo donde no haya restricciones. Y una de las peores restricciones, dicen los moralistas, la pone el propio deseo corporal, la propia desinhibición. No quiero poner ejemplos sexuales necesariamente, pero uno puede pensemos simplemente en la comida. Bueno, tenés ahí servido los sanguchitos, la masita. ¿Sabés que te hace mal eso? Ahora, en este caso no sería moral, sino que sería gastronómico o medicinal el problema. Pero tiene como la misma estructura. Y finalmente llegamos al sentido de la libertad más reciente, más recientemente abordado por nuestro querido amigo Jean-Paul Sartre. Ah, bien. A esta la vamos a llamar la libertad existencial. Plantea la tensión entre nuestras elecciones y la responsabilidad que conllevan. No entra en la cuestión moral, no si está bien o está mal, si se ofende uno o se ofende el otro. No, el problema está en la responsabilidad. Claro. Esto ha influido en diversos campos, desde la literatura, el cine, la psicología, y sigue siendo relevante en nuestra búsqueda del sentido de la vida. ¿Qué tengo que hacer con mi hijo? ¿Dejarlo crecer como él quiera o imponerle yo una norma de conducta? Son temas realmente muy difíciles. Sí. Yo diría que son las tragedias del hombre moderno, de las personas modernas. Además de la capacidad de elección, lo interesante es el desafío constante que implica la libertad. Es cierto, puedo elegir, pero ¿cómo evito el costo de la angustia o de la culpa por haber elegido mal? Yo en ese momento obraba con cierta conciencia de los problemas y de las consecuencias, y ahora resulta que no lo tengo. Mejor dicho, los efectos no deseados vienen a acosarme. A medida que tomamos decisiones y creamos nuestra propia realidad y configuramos el sentido de nuestra propia vida, aparece todavía más intensamente esta especie de angustia o esta especie de culpa por haber elegido lo que no deberíamos haber elegido. Claro. Hasta el punto de decir, no quiero elegir. No puedo. Bueno, pero ahí entra la responsabilidad. Sí. Claro. O sea, bancátela, elegíla. Claro, es hacerse cargo. Y también puedes cambiarlo. Y algunas cosas sí, pero las consecuencias... Eso te da la responsabilidad. Sí. Pero lo que pasa es que la responsabilidad no es algo que uno quiera, sino es algo que uno no puede, como dice el paisano, no se puede sacar el lazo. No, claro. O sea, estás enlazado, cada decisión tiene un precio, y ese precio es inexorable, lo tenés que garpar. Sí. Se terminó. Sí. Bueno, tampoco fíjense la paradoja, ¿no? Uno puede decir, bueno, no decido nada. No si se quiere caer al techo, que se caiga. Acabás de decidir algo. Claro. Te voy a dar una mala noticia. Sí, claro. Querías evitar la decisión y no la pudiste evitar. No. Por eso el sentido trágico en el mundo moderno, en el cual el individuo goza de una mayor libertad en el sentido negativo. Claro. Es decir, en el sentido de no hay restricciones. El Estado no se puede meter con vos en todo. No sé lo que va a hacer este Peter Thiel cuando se le ocurra controlar nuestra mente. Pero mientras tanto, es nada más que una distopía que puede ocurrir. Hoy por hoy, yo me levanté a la mañana, quise venir acá, vine, etcétera. Nadie me interrumpió el camino. Es decir, tengo libertad. Ahora, todo lo que he hecho implicaba decisiones. Por supuesto, no eran decisiones de riesgo. Pero las decisiones de riesgo que tendremos que tomar con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestra salud, con respecto a nuestro dinero, etcétera. Por eso la Argentina tiene como digamos, unidad económica un gran enemigo, que es el riesgo. Ajá.
que acaba de bajar y están todos festejando Sí. porque van a pedir. Ahora, Más plata. la responsabilidad del que toma la decisión es muy vidriosa. Por ejemplo, Caputo no se endeuda, Sí. porque la tasa de riesgo ha bajado. Pero el que tiene que garpar no es Caputo. Caputo se va, no sé, a la Río de Salada, Janeiro a tirar claro, a Mar del Plata, Sí. a descansar, a tomar Sí, sol. en el Sí, mejor no de siente los- culpa tampoco. En el mejor de los casos, en 1 año y medio se va. Sí. O sea, queda para los que vengan. Exactamente. Incluso si son ellos mismos. ¿Vos creés que le genera angustia a Caputo? No se lo ve angustiado, se lo ve tartamudo, pero no vamos a hablar de los... ¿Hará terapia? Esa es una buena pregunta. ¿Quién será su terapeuta? No creo que sea... Es que debe ser más allá, pongámoslo muy en abstracto. No es una responsabilidad tan grande tomar una decisión por 45 millones de tipos que Sí. sabés que lo vas a... Sí, a determinar endeudar su vida para el de resto de su alguna vida manera. y sus generaciones. Para sí, bien o sí. para mal, Sí. estás tomando decisiones por ello. Sí. Debe ser... Toma decisión que involucra 45 millones, pero que a lo mejor 50 vivos con un rifle en la nuca las lo obligan a presiones, tomar. Claro. Por lo tanto, Caputo, por más liberal que sea, no sos libre. No. Tengo una mala noticia para vos. Sí, no. Bueno, volvamos un poquito a la cuestión moral. Nombrar la libertad implica que la deseamos, no que disponemos ampliamente de ella. Es decir, la libertad, como tantas otras cosas, es una palabra bonita, es algo que deseamos, pero es algo de lo cual no podemos disfrutar del todo. O bien porque tenemos restricciones, como dirían la libertad negativa y la libertad positiva, o bien la libertad existencial. Porque inexorablemente nuestras decisiones traen efectos. Y muchos de esos efectos se revierten contra nosotros como responsables de esas acciones. El apetito, dice este moralista, no es otra cosa que la esencia misma del ser humano. El deseo. Siempre deseamos. No queremos algo porque sea bueno, acá viene el problema inicial, ¿no? No queremos algo porque sea bueno, sino al revés. Decimos que algo es bueno porque lo deseamos. Ajá. Ya hemos refutado esta trampa, porque en realidad podemos desear la buena salud y la buena salud es algo intrínsecamente buena. Para Kant no consiste en actuar sin restricciones externas, ser libre. Ser libre es la capacidad para determinar nuestras propias acciones. Como ven, Kant da por descontado que esa determinación de las propias acciones implica el cumplimiento de la ley. Él es tan prusiano, tan alemán, que no puede pensar que alguien se va a arrepentir de lo que hace. Porque si vos cumpliste la ley, no tenés por qué arrepentirte. Fíjense el origen. Kant ha sido una de las personas más inteligentes de la historia de la filosofía. Pero él abrió el camino para lo que un siglo y pico después Hannah Arendt llama la banalidad del mal. Llevan a un tribunal al responsable ferroviario del sistema ferroviario del transporte de los condenados a prisión o a muerte en los campos de concentración. Cuando los jueces le imputan este delito, él dice, no es un delito, porque yo cumplí con mi deber. O sea, a veces cumplir con la ley es peor que no cumplir. Claro. Pero se necesitó, no sé qué experiencia personal en el caso de Sartre, o qué experiencia colectiva, como para advertir que lo de Kant sonaba muy lindo, incluso coincide con cierto catecismo, pero en realidad es abstracto, superfluo y hasta un error. Porque cuando vos cometés un error, porque tomaste una decisión, no hay bien ni mal, ahí lo que tenés es la responsabilidad. Por supuesto, puede haber muerto mucha gente. El caso de este hombre, creo que se llamaba Eichmann, el responsable del transporte de prisioneros del campo de concentración. Pero él estaba convencido, no sé si estaba convencido, pero digamos, él se muestra como convencido de que estaba haciendo las cosas Sí. que correspondían a su puesto. Sí. Bueno, así que Kant, te vamos a dar un saludo. Por ingenuo. Porque el hombre no salía a la calle. Dice que salía una vez por día y daba una caminata y la gente sabía qué hora era porque Kant estaba caminando por la calle. Eso puede ser una leyenda, pero pinta de cuerpo entero y de manera anecdótica lo que es el pensamiento conducido sin la experiencia del cuerpo, sin la experiencia de la vida. Él no tuvo hijos,
no sé si se casó, vivía con la ama de llaves. Una vida en abstracto, en una burbuja. Cuando la expectativa de vida en Europa, especialmente en Königsberg, donde él nació, hoy es Polonia, pero en esa época era Prusia, la expectativa de vida era 55, 60 años, el tipo vivió 80. Claro. Tuvo tiempo de aburrirse, tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo tiempo, pero no se arrepintió. Porque él estaba convencido de que la ley era la máxima expresión de la libertad. ¿Y era libertad con respecto a qué? Con respecto a los instintos. Es decir, es una persona libre la que deja de tomar en el momento en que siente que le está haciendo mal, por ejemplo. Sí. Es intrínseca a la naturaleza humana la libertad. Todos los seres humanos deben tener la capacidad de ser libres. Y en eso estuvo bien Kant. Lo que pasa es que al llenar el cuadrito y qué es ser libre, le pone cumplir con la ley. Claro. Como si la ley fuera esencialmente buena. Claro. Y ya vemos, no hablemos de los jueces, No, vamos a correr. Saludos a nuestros amigos. También. Bueno, es necesaria para la moralidad y la dignidad humana. Una persona, esto Kant era muy taxativo y tiene razón, una persona que cumple la ley porque lo obligan, no es una persona libre, ni tampoco es una persona virtuosa. En todo caso, es una persona miedosa o cobarde o acomodaticia. No ve nada, le está dando el sol. Se define como la capacidad de actuar de acuerdo, la libertad se define como la capacidad de actuar de acuerdo con la razón y la ley moral. Ajá. Esa es la libertad. No hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que uno debe. Lo hemos escuchado más de una vez eso. Sí. Como esto, la libertad no está limitada por las leyes físicas de la naturaleza o por las leyes sociales y políticas. Es una libertad moral. Es decir, no es algo que lo pueda imponer ni la ley del Estado ni, por supuesto, las leyes culturales. La libertad moral nos permite actuar de acuerdo con la ley moral, que es universal e inmutable. Acá también se fue al pasto. ¿Por qué? Porque fíjense lo que es el pensamiento eurocéntrico, ¿no? Del que hemos aprendido muchísimo y no siempre podemos liberarnos. Loco, vos viviste, ¿cuánto? 40, 50, 80 años. Pero la historia de la humanidad tiene miles de años. Y en esos miles de años ha habido marchas y contramarchas. Se han cambiado los principios. Por supuesto, hay cosas elementales que no se pueden cambiar. Pero no estamos hablando de cosas elementales. Para cosas elementales consulto los sobrecitos de azúcar. Sí. Claro. Sí. Te pago para que seas filósofo y me venís con cosas elementales. Claro. Qué vivo que sos. Claro, para eso llamo. Sí, en algún momento, como lo nombrabas recién de Grecia, la esclavitud no era una cosa que se penaba, ni mucho menos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Sí? No. Bueno, la libertad entonces es la capacidad de actuar según la razón. Ese es el racionalismo. Nuestros actos no están determinados por factores externos o internos como la naturaleza o el instinto. Claro, esto es anterior a Freud. Freud advierte que las fuerzas que dominan nuestra conducta no son racionales. Claro. Vos racionalmente podés decir, bueno, mirá, mejor, no sé, me quedo en mi casa y me encierro antes de salir y matar a mi enemigo. Estás evitando un castigo. Pero con eso mismo vos lo que estás haciendo es dominando racionalmente lo que es tu deseo. En algún momento va a aparecer, porque lo que escondes en el patio aparece después en la terraza. Es así la vida. ¿Qué va a hacer? Está sublimando. Es lo que diría él, sí. O sea, siempre estamos sublimando. Esto más que nada es una reflexión sobre la imposibilidad de la libertad moral tal como se sigue enseñando en muchos lugares. Yo no quiero hablar de política, pero el otro día vi algunos cortos de esta señora, seguramente la conocen, una señora rubia de casi mi edad, un poco más, Elisa Carrió. Sí. Sí. Que se para en una especie de moralidad Se abstracta. autoerigió como la reserva moral de la nación. Siempre. Exactamente. Sí. Y cuando tiende a dar una explicación política, incurre en terribles contradicciones. Tremendo. Sí. Pero no contradicciones, esto es un gato y no es un gato. No, esa sería una contradicción lógica. Contradicciones políticas muy severas.
La libertad, entonces, es una condición necesaria para la moralidad y la justicia. Solo podemos ser considerados moralmente responsables si tenemos la capacidad de elegir entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Pero ¿qué pasa? Con este planteo no hay lugar para lo que el siglo XXI especialmente nos está mostrando. Hemos llegado a un punto donde estamos más allá de la verdad y de la falsedad. Por lo tanto, estamos también mucho más lejos de esa distinción nítida entre el bien y el mal. Sí. Por supuesto, hay cosas que a nosotros nos repugnan. Hay las conductas inmorales de los funcionarios, corruptos, del coimero, etcétera, nos repugna. Pero lo que hay que pensar es que no podría haber una conducta de un sobornado si no hay una conducta de un coimero que soborna. Claro. Y el que lo ve y no dice nada. O del que mira para otro lado. O del que, peor, le intenta justificar. Claro. En aras de una democracia o de una pureza que a esta altura del partido, no quiero amargar a nadie, sabemos que nunca No, vamos ya a nos tener. está amargando desde que arrancamos. Sí. Con el asunto de la libertad y que no Me está, tendría que haber y quedado en qué mi sé yo, casa. sí. He tomado la mala decisión. Creyéndote retomando libre de hacerlo. Un de venir. razonamiento recién. Videla, yo no sé si él pensaba en su fuero íntimo que estaba haciendo las cosas mal. Eso lo toma Martín Cohen en uno de sus libros. O en la parte esa en la Odisea de los Giles, la película dice, el hijo de puta no se da cuenta, no se mira en la mañana al espejo y dice, qué hijo de puta que soy. Entonces están actuando en consecuencia con cierta moral o cierta estructura de códigos y de filosofía de vida, de modo de ver el mundo. Que se quedaron con la parte del texto que les entró, que les cabía. Que, de alguna manera, para esos tipos estoy haciendo las cosas bien. Claro. Por lo menos su discurso público, cuando decía, seguramente ustedes no lo escucharon, porque fue hace muchos años, hace más de 50, casi 50 años. Invoco a Dios, fuente de toda razón y justicia. Claro. Como rezando, él que era un tirano, un dictador, rezando a Dios para llevar a cabo la proeza que se había propuesto. Claro. Que era hacer de la Argentina un país digno de ser vivido. No sé qué otras estupideces decía. Y que mucha gente creyó. Y aunque no le creyera a él, creía que era posible. Bueno, no es posible. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad contemporánea es esencialmente conflictiva. Claro. Y por lo tanto, para que uno sienta que merece estar viviendo donde quiere, es porque hay muchos otros que no acceden a la satisfacción de un deseo homogéneo o análogo. Tal cual. Me voy a despedir hablando de un gran filósofo francés que se llamó Paul Ricoeur. Él distingue entre ética y moral. La primera, no como lo hacía Kant, sino, es muy interesante el planteo de Ricoeur porque es un planteo reciente, del siglo XX, y aparte porque él reivindica lo que llama la filosofía de la sospecha. O sea, los que no se la han creído como se la creyó Kant. Y ahí pone a tres grandes autores cuya lectura recomiendo y hemos comentado más de una vez, o por lo menos a Nietzsche lo hemos comentado más de una vez. El otro es Freud y el otro, ¿quién puede ser? Carlos Marx. Es decir, el que se dio cuenta de que toda esta metafísica del bien, del valor, muy bien, esto es para entretener, digamos, a los solterones que no tienen nada que hacer. Pero la verdad es que el ser humano es fundamentalmente deseo, la sociedad es profundamente productiva e injusta y explotadora, esto es lo que dice Marx. Eso es Marx, lo otro era Freud. Y claro, y en el caso de Nietzsche, bueno, los valores que te han enseñado son los valores de los esclavos, no de los amos. Los amos, ellos viven como quieren. Claro. Bueno, la ética entonces se refiere a lo estimado como bueno, y la segunda, es decir, la moral, a lo obligatorio. Y ambas se relacionan de forma complementaria en una sabiduría práctica. Eso ayuda a entender por qué su reflexión sobre culpa y responsabilidad no se reduce a condena abstracta, sino que se inserta en una reflexión más amplia sobre la acción, lo bueno, lo obligatorio y el juicio práctico. Es decir, la humanidad está demasiado grande para que le digamos
que hay cosas buenas y cosas malas, ya lo sabe. El problema está en que a veces no se puede elegir lo bueno. Y a veces, y eso es lo peor, tenemos el caso de la guerra esta de los 100 días del Golfo Pérsico. A veces no se puede evitar lo peor. No se puede elegir lo mejor o no se puede evitar lo peor. Y en este caso pesa mucho más la razón de Estado o la razón de intereses de largo plazo que van por encima del individuo. Nos cae mal Trump, porque la verdad que es un chanta. Pero él encarna un aparato, un sistema político, militar, económico, digamos, cuyos objetivos nunca están declarados, pero cuyos resultados están a la vista. Y frente a eso, no podemos seguir insistiendo en la libertad individual como único problema filosófico acerca de la libertad humana. Claro. Con esto creo que ya me merezco lavar mi conciencia y No sentirme sientas culpa por todo lo que nos has dicho. Sí, Sí. sí. Sentí culpa, responsabilidad, mínimo. Bueno. Y no metimos a la religión en todo esto, además. Oh, Con no, lo cual, si la culpa metimos, es, bueno, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Claro. Si quieren vamos a hablar más de cerca sobre la culpa, desde el punto de vista freudiano, que no le Bien. hemos dado mucha bola, y desde el punto de vista nietzscheano. Bien, Pero hoy nos quedamos con el tema de la libertad. la libertad, que no es tal. No es tal, no. Gracias. Como tampoco es tal la maldad, No, ni claro. el bien, Claro. ni la justicia, no hablemos de los jueces. No, bueno. Saludos a... Sí. Mike. Nada, me quedo con Emmanuel Kant, entonces. Sí, bueno, Ojalá si cumplo la pudiéramos- ley, me evito toda la responsabilidad. Si vos Claro. te encerrás en tu casa, venís a laburar un rato y te quedás leyendo a Kant, crees que el mundo realmente es un mundo celestial. Que es el Claro, mejor está- de los mundos Está posibles. buenísimo, claro. Pero salí a 6 cuadras de la ruta para aquel lado. Y fíjate. O la movediza. Sí. Y ahí vas a ver que el mundo no es celestial, es más bien negro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante en Pasados de Rosca. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos